En una coral tenemos un acorde 5 con séptima. Ahora, ¿qué es lo más trascendental de este asunto? ¿Por qué es importante o amerita un tema especial? Porque el 5 con séptima involucra armónicamente un intervalo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que no es tan agradable, ¿sí? Y ese intervalo es una quinta disminuida o una cuarta aumentada, ¿sí? Básicamente el tritono, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un 5 con séptima, sea cual sea la tonalidad, mayor o menor, vamos a tener sí o sí, ¿ok? Un 5 con séptima mayor sí o sí te va a dar un tritono, ¿ok? Ahora, ¿por qué es necesario, digamos, coser este tema en su propia... Sí, ¿por qué tiene que ser un tema aparte? Por la sencilla razón de que necesitamos aprender cómo resolver el tritono, ¿sí? La resolución del tritono es importante, ¿por qué? Porque es una disonancia muy importante, ¿sí? Todas las disonancias requieren una especial atención. Para empezar, quiero adelantar diciéndoles que se acuerdan que en contrapunto, de segunda especie sobre todo, las disonancias ya eran válidas. Y disonancias como el tritono, por ejemplo, eran válidas, siempre y cuando se usaran de la forma correcta, ¿sí? Rellenando un hueco de tercera, en tiempo débil, en la misma dirección la resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya vimos. Bueno, en la escritura coral, pues evidente, sin duda alguna, se van a dar muchas disonancias, ¿sí? Por la forma en la que se escribe la música. De hecho, por ejemplo, el 1-6-4, el acorde 1-6-4, el 1 en segunda inversión, tiene una disonancia que es entre sol y do, ¿sí? Y alguna nota, alguna voz va a tener esa disonancia invariablemente. Somos más permisivos con las disonancias cuando hablamos de escritura coral, en el sentido de que tenemos más libertad para usarlas porque se tienen que dar, son parte de los acordes. Pero en donde no somos permisivos es en el tratamiento que le damos a las disonancias, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A la forma de usarlas, a la forma de resolverlas. Tienes que ser muy, 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 muy cuidadoso y precavido en la forma en la que las usas. Como panorama general, pues simplemente tienen que recordar que los tonos activos, que son el grado 7 y el grado 4, que el grado 7 siendo sensible tiende a subir y el grado 4 tiende a bajar. Este 4 tiene la tendencia a bajar al mi y el 7, la sensible, tiene la tendencia de subir a do. Y noten que lo digo de esta forma, de tendencias, es decir, no siempre tiene que ser así, ¿sí? Yo creo que esta forma de decirlo ustedes la entienden más porque esta es la generación que más ha usado las palabras tendencias, ¿sí? Porque todas las tendencias en Twitter, todo esto da una mejor luz a todo este tema. Una tendencia significa, o sea, que aunque es lo normal y aunque es lo que sí regularmente se hace, tampoco significa que es la única opción. Pero si no te alineas a la tendencia, no estás en la moda, en el canal en el que todos están. Y una de las disonancias más importantes a resolver y que más le dedicamos tiempo para saber qué hacer es a la disonancia del tritono. Porque el tritono se puede presentar de dos formas y todo depende de cómo lo escribes. El tritono vemos que es un intervalo enarmónico que se puede presentar como quinta disminuida o como cuarta aumentada. Pregunta para los más conocedores y sabiondos de esta clase, o sea, todos ustedes. En que los dos son acordes 5 con séptima, aquí está escrito. Pero, ¿en cuál acorde el tritono se presenta como quinta disminuida y en cuál acorde se presenta como cuarta aumentada? Analícenlos, discutan en grupos de 3 y luego me dicen.
Pues el primero como quinta disminuida y en el segundo un cuarto aumentado. Bueno, veo aquí intervalo de cuatro. Claro, el segundo es más fácil verlo por la forma en que lo acomodé, ¿sí? Porque aquí está la cuarta, fa y si natural. El primero es más difícil porque está entrelazado en los pentagramas, pero tenemos ahí la quinta disminuida. Entre si y fa tenemos ahí una quinta disminuida. Si, do, re, mi, fa. ¿Ok? Si natural, fa natural, eso es quinta disminuida. Y en el siguiente tenemos fa y si. Fa, sol, la, si. Cuarta. Fa natural, si natural, cuarta aumentada. ¿Ok? Tienen que tenerlo eso, pero aquí presente, muy, muy presente. Porque esto, pues yo lo estoy ambientando en do mayor, pero en la mayor, en mi menor, en la bemol mayor, en todas las tonalidades es exactamente igual. ¿Ok? Entonces, tenemos que el primero se presenta como una quinta disminuida y el segundo como una cuarta aumentada. ¿Ok? Y el asunto y lo que queremos ver y lo que quisiéramos ahorita resolver es precisamente eso, la forma de resolver estas disonancias. Para empezar, vámonos por lo obvio, ¿ok? Y lo obvio es el bajo, ¿sí? Estamos en el final, entonces lo que yo voy a querer aquí y aquí es un do, ¿ok? A lo mejor este do lo voy a querer acá abajo para que sea eh, más impresionante, pero eso es de cajón, no necesito ni preguntar, ahí necesito un do, ¿ok? Ahora, lo que sigue es ahora sí lo que vamos a tener que ponerle un poquito más de cabeza. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, vamos a, antes de meternos con el intervalo de la quinta disminuida, vamos a tratar de resolver lo demás, ¿sí? Entonces vámonos con la soprano, que es, digamos, lo que está lejos de esa quinta disminuida. Vámonos con la soprano y ¿qué les gustaría que hiciera la soprano? Un do. Do, muy bien. Que la soprano haga do. Excelente. Ahora, dentro de todo el discurso inicial que les di, ¿sí? Yo les dije cómo se tienen que resolver los dos acordes. ¿Ok? Dentro de todo el speech que me aventé desde el inicio hasta ahorita, hubo precisamente un tema, una cosita así que pasé rápido, pero lo mencioné muy claramente, y eso es básicamente decirles cómo se tiene que resolver esto. ¿Alguien cree que tiene idea de cómo tenemos que resolver estas notas? Pues la cuarta, pues se tiene tendencia de irse a mi, ¿no? ¿Ok? Y el sí, porque es grado 7, tiene tendencia a irse a tónica. ¿Y eso cómo se les llama? O sea, esas tendencias o esos tonos, ¿cómo se les llama? ¿Activos? Tonos activos, exactamente. Esa es la clave y ese es el secreto. Si tú entiendes cómo funcionan los tonos activos, básicamente tienes el 90 y tantos por ciento de posibilidades de poder resolver bien las disonancias y no necesitas de hacer fórmulas mágicas ni nada. Simplemente si entiendes cómo funcionan los tonos activos, ya estás del otro lado. Andrea muy bien nos hace el comentario de que el fa al ser una cuarta, tiene que bajar y baja al mi, y el si tiene que subir al do. En este caso aquí tenemos una muy buena resolución de ese tritono. Ahora quiero que noten lo siguiente, ¿sí? Aquí está la quinta disminuida, ¿sí? Entre si y fa. Noten esto, el intervalo se cierra, ¿sí?
se cierra una tercera. El si sube al do, el fa baja al mi. Están aquí y hacen esto. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver al siguiente. El siguiente acorde es el mismo, pero ahora el tritono se presenta como cuarta aumentada. Vamos a resolver la nota que no es dentro de ese, ¿cómo se llama? Ese tritono, la cual sería el tenor. Y el tenor vamos a ponerlo para no batallar ahí en do. ¿Ok? Sencillo, fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer con fa y si? El si sube a do. Ajá. ¿Y el fa? Baja a mi. Es exactamente igual, ¿ok? Es exactamente igual. La resolución de tonos activos te ayuda a entender cómo se debe resolver este tritono. Pero ahora quiero que noten lo siguiente. El tritono no se cerró. El tritono ahora se abrió, ¿sí? El si subió y el fa bajó. Pero por la forma en que está presentado, se ve así. Cuando se presenta de quinta disminuida, el intervalo se va a cerrar. Y cuando se presenta como cuarta aumentada, el intervalo se va a abrir. ¿Ok? Tienen que tener eso bien presente. Pero les digo esto, aun si se les olvida esto, tengan presente cómo resolver los tonos activos. Y eso les va a ayudar para cualquier cosa que necesiten hacer. Porque si tú entiendes cómo se resuelven los tonos activos, tú no vas a hacer esto. Sabiendo que fa se tiene que ir a mi y tú dices, no, pero yo quiero que la melodía, es decir, la soprano, se vaya a mi, tú no vas a hacer eso porque ahí estás haciendo una duplicación de tercera, ¿ok? ¿Sí? Tú no vas a hacer eso idealmente porque vas a conocer que la resolución de tonos activos no te lo va a permitir, ¿sí? A menos que tu melodía sea el fa, ¿okay? Que el fa esté acá arriba, pues obviamente ahí sí va a ser completamente válido. Pero si no, tú tienes que obligatoriamente hacer esto, no puedes tener otro mi en otro lado. Salvo alguna excepción completamente drástica que tú me puedas justificar de muy buena forma y tras un gran estudio, ok, es posible. Pero la verdad es que no se necesita, no es ni recomendable y son muy pocos casos los que de verdad es necesario. Porque aunque tú lo llames a lo mejor necesario, probablemente no es necesario, simplemente tiene buenas justificaciones, pero hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de los casos vas a preferirlo así. Ahora, sobre todo en esta presentación, así como escribí el 5-7 aquí, vas a tener un pequeño dilema. ¿Por qué? Porque, no sé si se acuerdan, que les mencioné que la sensible, cuando no está en una voz externa, puede no resolver al do, es decir, esta sensible pudiera haber ido aquí al sol para tener el acorde completo, ¿ok? ¿Sí? En estos casos en donde el tritono está involucrado, no te lo recomiendo. Es mejor resolver el tritono que tener un acorde completo, ¿ok? ¿Sí? Musicalmente funciona mucho mejor y es de más beneficio para la música resolver el tritono que tener un acorde completo. Entonces, si eso te hace que en una pieza, como por ejemplo en este ejemplo, no tengas dos acordes incompletos, ni modo, así es y así va a funcionar y así le damos, ¿ok? Entonces, ahora, en caso diferente que tuvieras esto, por ejemplo, ¿ok? Esto aquí sería muy diferente porque ahí sí, aquí escrito así el acorde, donde no hay un tritono implicado, es decir, no hay un fa natural, pues es válido hacer esto, es válido que la sensible no resuelva al do, ¿sí? Se vale y se puede usar, no hay ningún problema. Pero es que el sonido del tritono es tan característico que si no lo resuelves, se nota, ¿sí? O sea, si no lo resuelves, es tan impaciente a no resolver un tritono, está ahí y sabes, ay, lo tengo que resolver. Entonces,
Siempre que tengan un tritono implicado, resuélvanlo, porque siempre hay forma de resolverlo, siempre hay una manera de resolver el tritono. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre la resolución de...? Ahora, yo ambienté la resolución del tritono en acorde 5-7, ¿ok? Pero el tritono se puede presentar en otros acordes. Entonces, no estoy hablando de cómo resolver el 5-7, aunque aquí estoy resolviendo dos tipos de 5-7, pero más estoy hablando de una resolución del tritono, ¿ok? El tritono, si se presenta como quinta disminuida, se va a cerrar. Si se presenta como cuarta aumentada, se va a abrir, ¿ok? De quinta se cierra a tercera, de cuarta se abre a sexta. Aquí tenemos una sexta entre mi y do, ¿ok? Preguntas hasta aquí. Yo no tengo una pregunta, pero solo quería ver si puede poner o tocarlo para que así podamos escuchar la diferencia entre cuando no se resuelve y cuando sí se resuelve el tritono. ¿Okay? Lo voy a hacer con... ¿Cómo se llama? Lo voy a hacer primero tal y como está escrito ahí, pero ahí no se va a notar. Se va a notar más cuando lo toque arriba. Pero aquí va tal cual está escrito. Ahora, voy a tocar los mismos acordes sin tritono. Ok, ahí va otra vez. Voy a tocar solo el primer acorde sin tritono y luego con tritono, para que noten cómo, si de por sí ya pedía resolución, ahora la pide más. Sin tritono, con tritono. Noten ahí el no funciona eso. Eso sí ayuda. Ahí va el tercer acorde sin tritono y luego con tritono. Ahora va el primer acorde con tritono, pero sin resolverlo, es decir, el fa baja al mi, pero el si se va al sol. Y noten cómo suena hueco. Okay, voy a resaltar el tenor. Noten cómo no suena bien, al contrario de resolverlo bien. Mucho mejor, ¿ok? Y tiene que ver, o sea, las dos suenan bien, ¿sí? No es que una suena mal, sí, las dos suenan bien porque las dos llegan al acorde, pero tiene más que ver con la relación entre la voz y su relación con las demás, ¿sí? O sea, el tenor no se va a sentir cómodo de cantar si, sol. Se va a sentir raro, al contrario que hace. Es mucho más diferente la forma en la que el tenor llega a resolver su propia voz y se siente más cómodo con eso que hacer si, sol, si, sol, si, sol. Y también tiene que ver con dos cosas, con el tenor haciendo su propia voz, o bueno, con cualquier voz que haga la nota del tritono, en este caso el tenor, pero también tiene que ver con la voz relacionándose con la otra voz del tritono. Escuchen cómo es no resolver el tritono. Es mucho mejor, ¿ok? Ahora, si escuchas esas dos, pues obviamente suena mal. El tener las demás voces lo oculta. Lo oculta demasiado y no se nota tanto.
pero por eso les digo, el resolver bien el tritono se trata de la propia voz que tenga ese tritono, que tenga esa nota, y su relación con la otra voz que tenga el otro tritono. Entonces por eso es muy importante, a pesar de que tengas la posibilidad de no resolver el sí porque no está en voz externa, no tomar esa opción, porque se va a sentir raro para la voz. Recuerden que escritura coral es escritura coral. Estás escribiendo para las voces. Tienes que ver qué es lo que es muy, ¿cómo se dice? Cómodo para ellos, ¿sí? Cómodo, esa es la palabra. Tienes que ver algo que sea cómodo para las voces que están cantando. Entonces, de eso se trata. Por favor, salgan de la llamada y vamos a volver a entrar porque aquí se va a acabar el tiempo y tenemos una escritura coral que hacer.